Buenas, soy Santiago Luna Lozano y os voy a hablar sobre si puede realmente la Iglesia perdonar los pecados. En mi humilde opinión y según lo que yo me he informado, la Iglesia es una institución a la cual Cristo le otorgó el poder de poder perdonar esos pecados. Es verdad que para las personas que no creen en Dios, la Iglesia es una institución o un lugar donde una serie de personas, que son los cristianos, le van a rezar a una estatua, le van a rendir culto a una estatua. Pero para mí, por ejemplo, la Iglesia sí puede perdonar esos pecados, porque tiene a su cargo una serie de personas que son los sacerdotes, a las cuales Dios le ha dado ese sentido divino, y esas personas son Él, el Señor, en la tierra. Y esas personas nos pueden absolver de nuestros pecados, ya que cuando nosotros vamos a una iglesia a confesarnos, nos sentamos en un banco o enfrente de un confesionario y nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Y ese Dios en la tierra, en ese momento, es el sacerdote. Y el sacerdote, cuando acaba la confesión y nos ha suelto de nuestros pecados, nos da una solución. Y esa solución nosotros la cumplimos, que puede ser pues desde rezar 4 Ave Marías y 3 Padres Nuestros, hasta ser un poco mejor cada día e intentar mejorar ante esos fallos o esos pecados que hemos cometido. La Iglesia es una institución en la cual nosotros podemos abrirnos ampliamente, podemos abrir nuestro corazón, podemos ser nosotros. Y cuando nosotros nos confesamos y hablamos con un sacerdote o nos ponemos frente a Cristo y le contamos pues los pecados que hemos cometido, nos liberamos de esa carga o esa mochila que los cristianos cuando pecamos tenemos, que son los pecados. Así es que para mí la Iglesia sí tiene la posibilidad de perdonar esos pecados. Bueno, pues yo soy Elisa Luna Agudo y voy a explicaros las posibilidades que tiene la Iglesia para perdonar los pecados. Voy a empezar hablando de los sacramentos, en especial del bautismo, porque es el principal sacramento para perdonar los pecados. Después del bautismo encontramos al sacramento de la reconciliación, y dentro de la reconciliación podemos tener a la penitencia y a la confesión. La penitencia es para aquellas personas que han hecho pecados graves o que han cometido pecados graves, y es necesario para los que han caído después del bautismo, así de necesario como es el bautismo para quienes todavía no se han regenerado. Y los padres pues tuvieron razón al llamar a la penitencia como un bautismo laborioso. Bueno, y luego tenemos, como hemos dicho antes, dentro del sacramento de la reconciliación, también a la confesión, que este sacramento pues se consigue a través de que un sacerdote, un presbítero, pues en un confesionario pues asuelva a la persona que vaya a confesar sus pecados de todos los males que ha cometido. También tenemos al último sacramento, que es la unción de enfermos, para aquellas personas pues, que estén cerca de la muerte.
Y bueno, también podemos perdonar los pecados en la iglesia, pues con la oración, leyendo la Sagrada Escritura, con el ayuno o realizando buenas obras. Y bueno, por último, voy a acabar diciendo una frase que dijo San Marcos y es que el que crea y sea bautizado, pues se salvará. Y ahora doy paso a Fernando. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, Juani. A mí me ha tocado contestar la pregunta del millón, que no es otra que ¿cómo se perdonan los pecados? Pues bien, para contestar a esta pregunta hay dos respuestas posibles. La primera, ¿cómo se perdona el pecado original? Pues el pecado original se perdona a través del sacramento más importante para el perdón de los pecados, que es el sacramento del bautismo. ¿Por qué digo que es el más importante? Pues porque el pecado original es el único pecado que no puede perdonar el sacerdote en un confesionario. Por eso hay un sacramento específico para este pecado, que es el bautismo. El bautismo, como sabréis, es verter agua bendita sobre la cabeza del individuo que queremos eliminar el pecado original. Suele ser un niño pequeño, pero os recuerdo que, según el pasaje bíblico, Jesucristo bautizó a sus apóstoles en el río Jordán, y ya eran mayorcitos también. Y por eso, como recordatorio del bautismo de los apóstoles en el río Jordán, se vierte el agua sobre las cabezas de los niños para perdonar el pecado original. Luego, ¿cómo se perdonan el resto de pecados posteriores al pecado original en nuestra vida de adulto? Pues muy sencillo, recurriendo al sacramento de la confesión, que es la penitencia a través de la cual el sacerdote nos perdona los pecados siempre y cuando tengamos un arrepentimiento de los mismos. ¿Por qué la Iglesia puede perdonar los pecados? Muy sencillo, porque Jesucristo dio la potestad a los apóstoles y a sus discípulos, en este caso los sacerdotes, de perdonar los pecados en su nombre. Con lo cual, cuando nosotros acudimos a la Iglesia y confesamos nuestros pecados, sean más graves o más leves, y mostramos un verdadero arrepentimiento y una penitencia sana y verdadera, el sacerdote, a través de Jesucristo, perdona nuestros pecados y la verdad es que no hay amor más infinito. En el vídeo que hemos visto de presentación de YouTube sobre este punto del credo, es muy bonito la analogía que hace de un tribunal real en el cual se acusa a un reo de los delitos que ha cometido y el juez dicta una sentencia condenatoria y lo manda a la cárcel. Pues Jesucristo con nosotros no hace eso, todo lo contrario. A Jesucristo le decimos nuestros pecados a través del sacerdote y Jesucristo, en vez de castigarnos, nos perdona. Y ese es el gran dogma de fe, el gran amor que muestra Jesucristo hacia nosotros que somos sus hijos. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado mi presentación y la de todos mis compañeros y que todos juntos caminemos hacia el final de nuestros estudios y nos queramos todos como hermanos y como hermanas. Hasta luego.